Decía entonces que el rey Alfonso es uno de los 3 hermanos que heredan el trono a la muerte del padre, que fueron, todo el territorio que tenía su padre fue repartido en los 3 hermanos y como Alfonso era quizás el más ambicioso, se enfrentó directamente con su hermano Sancho para quitarle el reino y terminó, según cuentan las malas lenguas, matándolo. Dicen que el Cid, hay un romance que dice que el Cid lo enfrentó en el momento en que Alfonso se es proclamado rey de Castilla y de León, así se queda con los 2 reinos, con la muerte de su hermano Sancho. El Cid lo enfrenta y le dice que obtiene el trono simplemente por la muerte del hermano, que espera que él no haya tenido nada que ver con esa muerte. Entonces ese enojo perduró para que después Alfonso también tomara represalias. Bueno, al margen. Otro de los personajes es el abad Don Sancho, que recibe a la esposa y a las hijas en el convento. Y hay otro personaje interesante que es otro monje que les ofrece ayuda en el exilio. Es un monje que se dedica también a la guerra, es un monje soldado, guerrero, que enfrenta a los enemigos árabes, a los herejes, como él dice, en el nombre de Dios. Y acompaña durante mucho tiempo, obtiene ganancias y todo con el grupo del Cid. La mesnada que mencioné antes son todos los soldados, que no son soldados propiamente dichos, sino que son las tropas, las personas parientes, familiares, amigos, gente que quería ganar dinero, acompañando al Cid del exilio y participando de las guerras, porque sabían, y se repetía de boca en boca, que el Cid era muy justo en el reparto de los bienes. Entonces, cuando había triunfos y obtenían beneficio económico, el Cid repartía en partes iguales para todos los que lo seguían. Entonces, la mayoría de esas mesnadas, de esas personas, hombres siempre que lo seguían, alguna que otra mujer que acompañaba a la soldadesca, se volvía rico. Otra cosa interesante en la obra es destacar que está bien marcada la cuestión de las clases sociales, ahí están bien diferenciadas jerárquicamente. A ver, estamos hablando de un mundo de la nobleza, ¿sí? La nobleza que está dada por abolengo, por linaje, por herencia, no por otra cosa. Perdón, está dada por linaje, por herencia para el rey, para los condes, para los duques, y hay una segunda nobleza menor, de menor reconocimiento, de menor valor, que está dada por el mérito, por las riquezas. En este caso, el Cid obtendría por el mérito, por ser un gran batallador y demás, un cargo nobiliario, un reconocimiento de nobleza, el título de señor, ¿sí? O de don Rodrigo Díaz de Vivar. Encontramos al rey, condes, ricos hombres, es decir, gente poderosa, por ejemplo los Carrión, gente rica, los infanzones, que está el Cid. El infanzón es aquel que tiene un estatus dado por el mérito, no por las riquezas. Que después se haga rico es otra cosa. Que ese es el Cid, bien digo, un infanzón. Los caballeros y los escuderos, que están siempre en un estrato inferior. En este caso en particular, en el mío Cid, no aparece el estrato de los sirvientes o los esclavos, no tienen protagonismo, y todo el marco de la historia está en la Guerra Santa, la guerra de los católicos, de los cristianos contra los moros, contra los musulmanes. Esa va a ser toda la motivación. Específicamente con respecto a la obra, Menéndez Pidal dice que la obra está compuesta por 3.730 versos, y él reconoce 2 rimas, y esas 2 rimas
dos tipos de rima, los atribuye Menéndez Pidal a los dos juglares que él reconoce. La primera rima, que es una rima variada, difícil, de series cortitas y de difícil rima, consonancia o no, ritmo, es del juglar primero, el de Gormaz, el más antiguo. Mientras que la segunda rima, que es una rima vulgar, vulgar en el sentido de popular, común, en series largas, a modo de algo que se transmitió oralmente, pero que fue escrito para su lectura rápida, no para lectura, sino que para seguirlo con fluidez en el momento en que era contado. Esa segunda rima le pertenece al juglar de Medinaceli. Otra cosa para tener en cuenta con respecto a la versificación, tiene versos de metro irregular entre 10 y 20 sílabas, predominando las de arte mayor de 14 y de 16. La rima es asonante, nunca consonante, es decir, no coinciden los sonidos, sino las vocales finales. Otras cositas para destacar, dos episodios interesantes, uno es el de Vidas y Raquel, de los judíos, y otro es el del león. El episodio del león demuestra la valentía, el poder, el nivel del Cid como héroe, como gran señor, como gran héroe. Ese es muy interesante. Se los conté en otro de los videos. Y hay 3 tesoros que me parece interesante destacar, que han quedado permanentemente mencionados, que son: en uno de los enfrentamientos consigue un caballo, que va a ser a partir de entonces uno de los primeros enfrentamientos, obtiene un caballo, que se llama Babieca, así como otro personaje histórico tenía Bucéfalo, él va a tener a Babieca, y va a estar a partir de que lo gana hasta el final con él, incluso hasta el final de su vida. Y 2 espadas gana de los condes o de los reyes árabes a los que enfrenta. Una es Tizona, no Tizón como va a aparecer, sino Tizona, y la otra es Colada. Ambas espadas representan el triunfo sobre estos musulmanes o estos árabes, y él los va a entregar como parte de la dote de sus hijas a los infantes de Carrión en las primeras bodas. Luego, cuando se da las cortes después de la afrenta de Corpes, él las va a reclamar, los infantes las van a tener que devolver y se las va a entregar a 2 de sus seguidores, ¿sí? Además de estos tesoros, el Cid va a ir incorporando cada vez que triunfa muchos caballos, muchas monedas de oro, de plata, alfombras, telas y demás. Todo, como ya les expliqué, lo repartía por igual. También recibía, como parte del botín de guerra, a las personas sobre las que vencía, es decir, al pueblo vencido. A muchos les daba libertad o les ofrecía participar de su mesnada. La mayoría aceptaba participar de su mesnada o seguir con él, porque sabían que el Cid era bueno con los vencidos, no así con los que los enfrentaba, es decir, con los reyes o los gobernantes de los lugares que vencía, sí con la gente que lo seguía. No dejaba que nadie muriera de hambre, alimentaba a todos y les buscaba abrigo también a todos. Bien, eso un poco con respecto a lo que es el Cid. Me interesaría entonces que avanzaran en la lectura. Ya les insisto, tienen material teórico y material de lectura obligatoria. De lectura obligatoria, la primera es Mío Cid, la obra. Me interesa que hagan una primera lectura, quizás para conocer el argumento, mucho ya se lo conté, pero después me interesa una lectura de análisis literario. ¿Qué es lo que van a analizar? Bueno, en primer lugar van a reconocer los epítetos o estas frases, el hombre que en buena hora ciñó espada, o el campeador, que identifican a los distintos personajes. La mayoría de los personajes recibe alguno, uno por lo menos. Doña Jimena es una mujer muy piadosa, muy pía. Pía significa que ora, que reza mucho.
Cada uno entonces de los personajes, o la mayoría de los personajes principales, va a tener por lo menos un epíteto. El Cid tiene muchos. Y según la traducción que tienen ustedes, que lean ustedes, van a encontrar diversos. Me interesaría así que pudieran armar el argumento de la obra y reconocer, por ejemplo, marcar en qué lugar están, me olvidé algo, situaciones particulares como el trato con los judíos, con Vidas y con Raquel, momentos donde la religión es importante, las referencias a los moros, cuáles son los reyes vencidos, y que reconozcan, marquen, así como he marcado yo con papelitos, se me ocurre, o que anoten las páginas, donde se da, por ejemplo, la obtención de Babieca, la obtención de las espadas, dónde está la entrega de esas espadas a quién, cuándo, que marquen situaciones que sean muy importantes para la obra, ¿sí? ¿Cuál es el final? Que eso también no lo voy a spoilear, como me dicen siempre, pero para que lo sepan. Otra cosa que recién cuando hablaba de versificación no me di cuenta de indicarles es que en el caso de mi libro, bueno, lo van a ver al revés allí, están enumerados y cada parte tiene un título que sintetiza el contenido de lo que sigue, ¿sí? Perdón. En esta versión, que es el que está en antiguo, pasa lo mismo, pero este está más prosado. Puede ocurrir que al lado aparezcan unos numeritos. Esos numeritos indican el número de verso por el cual estarían recorriendo el poema, ¿sí? No se asusten ni nada extraño. Recuerden que tiene 3.730 versos se les dice a cada línea o a cada renglón. Si no está escrita su versión en verso, está prosada y no hay ningún problema. Yo no pretendo que sepan en qué verso justamente dijo tal o cual cosa. Me interesa que subrayen con lápiz, si pueden, o con algún resaltador, o que tengan en cuenta más o menos cuáles son las características que se les dan al Cid. Y a Álvar Fáñez, a Minaya, a Martín Antolínez y a doña Elvira, a las hijas y a la mujer, a doña Jimena y a sus hijas, si hablan o no mucho de ellas, ¿sí? Eso me parece interesante porque el próximo libro a leer vamos a contrastar esta historia del Cid con una versión mucho más moderna de un fragmento de mi Cid. Bien, me falta decirles, creo, el Cid es un héroe, está construido literariamente como un héroe por todos los valores a los cuales, todos los valores que se le atribuyen. Y eso es muy importante. Cuando trabajemos después el concepto de héroe entre clásicas y española, vamos a poder entender bien claramente por qué, y si uno lo compara con Odiseo, por ejemplo, son exactamente heroicos ambos. Todos los héroes hacen un camino, un recorrido que va desde el origen hasta un punto máximo, un clímax, donde seguramente tienen que enfrentar una situación que cambia todo lo normal. En el caso del Cid, este clímax, este peor momento es cuando es exiliado, cuando es deshonrado por el Señor, y de allí va en una curva descendente en pos de ascender nuevamente y volver a una meseta o a una, en realidad, o a un punto inicial. En el caso del Cid, ese gráfico no se puede representar como un círculo, sino que se representa, recordemos que él tiene dos pérdidas y recuperación de la honra. El Cid hace un proceso de pérdida de la honra, de recuperación, nuevamente pérdida y luego recuperación final. El recorrido se representa como una línea recta que cae abruptamente, se eleva, vuelve a la normalidad y vuelve a caer abruptamente y se eleva. Estos dos puntos de mayor, de mayor profundidad tienen que ver con el exilio, con el ser expulsado, y el segundo momento con la afrenta. Todo lo otro es el proceso que él hace para quedar finalmente elevado. En el caso del Cid, la curva final es hacia arriba porque queda en un gran lugar, ¿sí? Porque va a ser suegro de reyes.
Bien, me parece que con esto estaríamos cerrando esta primera parte o esta primera lectura de literatura española. Si bien en la denominación es clase 1, en realidad todo esto que hemos visto por lo menos involucraría 5 o 6 clases áulicas. ¿Por qué? Porque en el aula también podemos compartir, generalmente compartimos la lectura del Cid. Y uno charla un poco más y la hace más amena. ¿Estamos? Una recomendación. Si tienen grupos de trabajo y tienen ganas, dispongan 15, 20 minutos, media horita para hacer una reunión de A4 y lean entre ustedes el Cid, por ejemplo, para compartir. O júntense y charlen al respecto de esto. No pretendo que esta primera clase tan extensa en tantos videos sea vista de una vez, entendida de una vez y hecho todo de un día para otro. Empezamos el proceso de literatura española con clases virtuales. La virtualidad nos dificulta poder solventar o solucionar dudas en el cara a cara. Me interesa que lean, que no se desesperen. Tienen todos los apuntes teóricos para ir resumiendo. No sé si impriman. No pueden salir, no deben salir. Si gastan la tinta no tienen cómo reponerla. Entonces, intenten hacer todo lo que puedan con los medios tecnológicos. No nos va a quedar otra, chicos. Sinceramente me apena mucho que no podamos estar por lo menos compartiendo las lecturas o compartiendo unos mates en el aula. Pero me interesa mucho que estén bien y que sigan el ritmo. No se desesperen porque de los 24 libros que normalmente hago leer, seriamente estoy pensando reducir esa cantidad. ¿Sí? No se desesperen. Parezco mala, pero no lo soy. Por favor, no me molesta que me consulten por mail. Ninguna de estas tareas me las tienen que enviar todavía. Todo lo que hacen es para ustedes construir su carpeta, sus apuntes, su material de estudio para el día de mañana. Cuando les diga que tienen el primer parcial, repito, allá por junio, habitualmente lo tomo en junio, no va a cambiar eso, allá por junio ustedes puedan tenerlo ya resumido, no se lo van a olvidar, quédense tranquilas. Si me permiten, cortamos este videito y después les grabo uno con algunas lecturas. Una última cosa que no les dije y se me viene ahora a la cabeza. Mío Cid, si bien esto es tiene un trasfondo religioso, también tiene algo muy popular que tiene que ver con creer en augurios o en agüeros, ¿sí? En buenos augurios o en malos agüeros. Generalmente al Cid le va a salir por la derecha, como señal de buen augurio, una corneja, un ave. Una o dos veces puede aparecer. Y si no, va a aparecer un ángel, suele ser el ángel Gabriel, o un ángel a decirle cómo están las cosas y cómo le está yendo, o augurándole cosas mejores. Esta combinación entre lo popular y lo religioso, que aparentemente están en contradicción, en realidad dan cuenta de una edad media que está ahí oscilando entre ambas cuestiones, ¿no? Entre lo religioso y lo popular.